vamos a describir brevemente cuáles son los elementos básicos dentro del aprendizaje por computadora o machine learning a la hora de desarrollar estos modelos que nosotros vamos a estar estudiando. Como se dieron cuenta, son profundamente estadísticos, así que van a haber elementos de estadística involucrados. Cuando nosotros abordamos un problema de aprendizaje supervisado, nuestro objetivo va a ser obtener una estimación, por eso pongo F con gorrito, porque a pesar de que esa función que relaciona nuestras features con nuestra salida asumimos que existe, nosotros solo vamos a considerar un estimador de ella, y esa función de estimación nos va a proporcionar, dado un conjunto de entradas, una estimación de la salida correcta. Entonces nosotros hablamos de los inputs o entradas como los elementos X o el vector de entrada X, la salida, que podría ser una o varias, o puede ser un vector de salidas, los outputs, y en este caso hacemos referencia a los outputs que obtenemos de nuestro modelo particular o de nuestra función a través de Y versor, para poder distinguirlos de los targets, que algunas veces denominamos T por target, o Y sin el versor, para decir este es el valor verdadero, mientras que el Y con versor es el valor que nosotros hemos estimado. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a necesitar para poder diseñar estas funciones de estimación va a ser una forma en la cual medir la efectividad de nuestro modelo. Y recordando nosotros que nuestro objetivo no es simplemente obtener una función que se desempeñe bien con las observaciones que tenemos, sino que también se desempeñe de forma correcta con ejemplos o con casos que no han sido presentados durante el proceso de entrenamiento, es decir, que tenga la capacidad de generalizar. Nosotros vamos a necesitar dos elementos básicos. Uno va a ser una función que nos permita estimar el error en nuestras predicciones, y el otro va a ser una metodología para hacer o calcular esta estimación. Entonces recuerden que, por ejemplo, un estimador sería el valor promedio de una variable aleatoria, mientras que un procedimiento sería utilizar un procedimiento definido de selección de muestras para garantizar que la muestra sea significativa y que la función, en este caso la media que estamos utilizando para estimar, esté siendo un reflejo adecuado de lo que queremos medir. Cuando nosotros tenemos un problema de machine learning, de regresión, generalmente utilizamos algunas medidas básicas en estadística como la varianza y el valor esperado, pero debemos tomar en cuenta que cuando nos afrontamos a problemas reales que no están modelados matemáticamente de forma perfecta, siempre vamos a tener que nuestras salidas, como son observadas por las personas o durante la construcción o recolección de los datos, siempre van a estar descritas por una función que describe perfectamente la relación entre X y Y, pero debido a elementos externos, algunas veces el no seleccionar correctamente los features o todos los features posibles, lo cual esencialmente es imposible porque hay miles de factores que pudieron haber influido, vamos a tener un elemento de error que en este caso hemos denotado con epsilon. Entonces este epsilon es independiente de las muestras, es decir, de los valores de X y también de los valores de Y, así como del tipo de función. Entonces estos son errores que surgen de las mediciones, errores que surgen simplemente por el trabajo en un sistema real, y este epsilon que aparece acá es el que nosotros llamamos el error irreducible. Entonces ustedes pueden pensar en el epsilon como el error que hay entre la función de predicción y las salidas que nosotros obtenemos. Recuerden que como no estoy usando el hat o el versor acá, estoy hablando de la función que predice correctamente la relación entre estos dos. Sin embargo, siempre hay errores de observación. Entonces, el error irreducible también va a estar vinculado a la selección del modelo. Entonces, de alguna manera, utilizar modelos más generales me va a permitir a mí reducir ese error irreducible
o evitar que haga aparición ese error que no voy a poder eliminar haciendo modificaciones en la forma en que yo tomo la muestra de los datos, ni tampoco con el entrenamiento o la modificación de mi función de estimación. En general, para fines matemáticos, nosotros asumimos que el valor medio de ese error de observación irreducible es 0. Sin embargo, sí puede tener una varianza que se va a ver reflejada en cómo se va a desempeñar nuestro modelo en la realidad. Entonces, generalmente nosotros vamos a tratar de estimar qué tanto nosotros hemos podido ajustarnos a nuestro modelo a través de la medición de la varianza, que como ustedes saben es la esperanza matemática de la diferencia entre, en este caso, los valores de output y nuestra estimación o nuestros outputs de salida de nuestro modelo y los targets que nosotros queremos. Entonces, si utilizamos un poco de matemática y un poco de álgebra, vamos a llegar a que estos dependen de dos elementos. Uno es la diferencia entre las dos funciones, la función que correctamente describe a y como función de x y el estimador que nosotros hemos construido, más el error irreducible. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a tratar de reducir este error reducible, que depende completamente de qué tan bueno sea este estimador f que nosotros estamos construyendo. Y como saben ustedes, la varianza del error irreducible no va a depender de ello, sino de características que van previas, digámoslo así, de la construcción o del entrenamiento de nuestro modelo. Una de las medidas más comunes, y de hecho la medida estándar para poder medir qué tan bien hemos resuelto un problema de regresión, es el error cuadrático medio, que se calcula como el promedio de las diferencias entre el output y los targets al cuadrado. Entonces, esta expresión va a aparecer constantemente cuando trabajemos con problemas de regresión y la vamos a utilizar como un estimador para darnos una medida del error que hemos tenido a la hora de generar nuestras predicciones. Entonces, nosotros vamos ahora a estudiar el esquema que vamos a utilizar para poder nosotros calcular o estimar de manera correcta nuestro error. Una de ellas es, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que existen los procesos de memorización y generalización. Entonces, cuando nosotros realizamos un procedimiento de ajuste de nuestra función de estimación, de forma que el modelo se desempeña muy bien con los datos que utilizamos durante el entrenamiento, pero no generaliza bien, es decir, no se desempeña bien cuando le presentamos nuevos datos. Entonces ahí estamos viendo que nuestro modelo de alguna forma podemos decir está memorizándose los ejemplos que le estamos mostrando, que estamos usando en el entrenamiento, pero realmente no está aprendiendo cómo producir nuevos valores de salida. Entonces ese tipo de errores en la construcción de modelos de inteligencia artificial es llamado overfit. Entonces nosotros generalmente decimos que está sucediendo overfit cuando el poder de generalización de nuestra función es muy limitado. Hablamos del término entrenamiento, que ya lo hemos utilizado anteriormente, como el procedimiento durante el cual nosotros vamos ajustando nuestra función de estimación. Entonces debemos de entender que en nuestra función de estimación, si fuera un modelo de inteligencia artificial clásico, estaríamos nosotros definiendo casos y mecanismos a través de los cuales él va a producir una salida. Mientras hacemos eso, nosotros estamos realizando ese proceso de entrenamiento. Obviamente, para poder ajustar esta función, nosotros vamos a necesitar algunos ejemplos que pueden ser, que son parte del sample que nosotros hemos obtenido del espacio de ejemplos o espacio de posibilidades. Entonces, de nuestro dataset, nosotros vamos a necesitar algunos de estos ejemplos para poder hacer el ajuste de esta función que está estimando. Uno de los procedimientos sencillos de los cuales vamos a hablar más a profundidad más adelante es el uso de un split del dataset. Es decir, si yo obtengo un conjunto de 100 ejemplos, yo voy a dividirlos en tres partes. En una parte train, una parte dev
y una parte de test. Entonces, dado que estos datos son solo una muestra de los datos completos que yo puedo obtener o de todos los casos que mi sistema va a utilizar a la hora de que esté prediciendo ya en la práctica, entonces estos que están acá simplemente me van a servir para poder construir estimadores del error real de desempeño de mi modelo. Es decir, no me van a poder dar el valor real, sino que simplemente me van a servir para construir un estimador. Algo así como cuando ustedes tienen una variable aleatoria que describe algún fenómeno, nosotros podemos estimar su valor medio tomando una muestra de la población y calculando el promedio de todos estos valores que hemos obtenido. Entonces acá vamos a hacer un procedimiento similar y el split de train depth test sirve porque nosotros debemos de tomar en cuenta que buscamos la generalización. Entonces a la hora de ejecutar ese procedimiento de entrenamiento y de ajuste de nuestra función para aproximar, vamos a utilizar los elementos que estén en train para hacer esos ajustes y vamos a tener este conjunto depth para medir el desempeño durante el entrenamiento y estos elementos nos van a estar dando un feedback a la hora que nosotros calculamos o estimamos el error de nuestro predictor utilizando el dev. Podemos hacer modificaciones en el procedimiento con el cual estamos entrenando. Una vez que hemos completado a satisfacción este proceso, nosotros vamos a estimar el error utilizando este conjunto test. Debido a que este test es una parte del dataset que nunca ha sido utilizada durante entrenamiento, entonces nosotros podemos utilizarla para estimar el error sin tener la preocupación de estar haciendo alguna contaminación o vamos a minimizar la posibilidad de que el modelo simplemente haya memorizado o esté haciendo overfit.